Vamos a estudiar la representación de una forma plana situada en el plano geometral. El esquema en el espacio de la figura es este, esto sea la planta de esta figura y esto sea ya el dibujo en cónica tal y como vamos a realizar. De alguna manera, estos cuatro vértices forman un cuadrado. Esta línea de tierra y la línea horizonte vistas desde arriba son esta la línea horizonte y la línea de tierra, en planta serían estas. El punto V visto desde arriba, este V visto desde arriba es este. Esta distancia PV es esta. En este caso, obsérvese que en la misma vertical, en este caso son casualidades de los datos, hay una línea vertical entre el punto P y el punto A, que hace que aquí en planta se confundan. La altura de la línea horizonte respecto a la línea de tierra la tenemos aquí materializada, y esta es la posición del punto P, y esta línea vertical corresponde a esta que tenemos aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser posicionar el punto este A entre paréntesis, que lo tenemos aquí, como digo, en la vertical. Bien, dicho eso, lo primero que hacemos es hallar los puntos de fuga de las dos direcciones fundamentales, los puntos límites, es decir, esta línea y esta son paralelas, y por tanto por V haremos una paralela común a ambas, y obtenemos aquí en su corte, con la línea horizonte, el punto F. Si hacemos lo mismo con la paralela a los otros dos lados, que son paralelos entre sí, haremos esta paralela y tendremos aquí el F'. Una vez hecho eso en el esquema espacial, esto es una forma de imaginarnos el proceso conceptual de lo que hacemos. Nosotros donde vamos a trabajar va a ser en la planta y en la perspectiva directamente. O sea que nosotros partiremos de la planta del conjunto y de los elementos para hacer la cónica. Esto es una especie de análisis gráfico del proceso. Bien, entonces lo que hemos hecho aquí de hacer paralela las dos direcciones desde V, lo vamos a hacer aquí en planta. Es decir, por este V haremos esta paralela a este lado y a este lado, y tendremos ahí una recta que nos va a determinar una fuga en este corte, y si hacemos la otra paralela a los otros dos lados, tendremos otra recta que nos va a dar la otra fuga. De modo que tenemos aquí esta F y esta F' que corresponden a esta y a esta. En general esto es un esquema y no tiene por qué coincidir exactamente con esto. Los datos de partida son estos de aquí, de la planta, que quede claro. Bien, una vez que tenemos esos dos puntos de fuga, pues vamos a posicionarlos aquí en la línea horizonte ya en la perspectiva. Para ello tomamos esta distancia, hacemos una circunferencia de este radio y haremos otra circunferencia de centro P y radio PF'. Esas dos circunferencias nos van a marcar la posición de F y de F', que las vamos a traspasar aquí a la línea del horizonte, de modo que este punto de corte de la izquierda va a ser la F y este corte con la prolongación de la línea horizonte va a ser F'. Bien, ahí tendremos ya el F y el F', que es traducir esta dimensión, esta medida, y esta otra a la línea del horizonte. Eliminamos las circunferencias, que ahora ya no las vamos a necesitar. Una vez hecho eso, vamos aquí a prolongar los lados de CD y CB. Este método de representación se llama prolongaciones. Entonces prolongamos los lados. Y obtenemos aquí dos puntos, 1 y 2. Este punto es el de prolongación, el corte de la prolongación del lado CD con la línea de tierra, y este 2, el de CB. Ha habido que prolongar ligeramente, obsérvese, aquí está un poquitín fuera ese punto 2 respecto a la línea de tierra que tenemos en este esquema. Bien, pues una vez hecho eso, vamos a hacerlo aquí en la planta. Entonces prolongamos el lado CB, este lado CB, hasta cortar a la línea de tierra en el punto 2, y lo mismo con CD, y tendremos aquí los puntos 2 y 1. Hemos prolongado esos dos lados. Este otro no hace falta prolongarlo, puesto que el punto A está pegado al plano del cuadro. Bien, una vez que tenemos esos puntos 1 y 2, los vamos a localizar aquí en la línea de tierra, puesto que el 1 y el 2 están en la línea de tierra. Obsérvese que las F's e F' están en la línea horizonte y el 1, 2 en la línea de tierra. Claro, al ver la planta del conjunto, visto desde arriba, esta línea y esta se confunden, y claro, en una misma línea tengo aquí los puntos 2, F, 1 y F'. Estos puntos 2 y 1 los vamos a localizar aquí en la línea de tierra, ya en el dibujo de la perspectiva. Para ello dibujamos dos circunferencias, una de centro aquí y radio hasta el punto 1, y otra de centro en P y radio hasta el punto 2. Esos puntos, esas dos circunferencias las trasladamos a la parte superior y localizamos los puntos 1 y 2. Este es el 2 y este es el 1, de corte de esas circunferencias con la línea de tierra. Ya las podemos eliminar. Y una vez que tenemos esto, no hay más que unir los puntos, ver que estas dos líneas, la AB y la CD, son dos líneas paralelas que parten de 1 y de A.
Luego en cónica son dos rectas paralelas que van a fugar a F. Esta sería la fuga de esas dos rectas, de esa dirección marcada por esas dos rectas. Y por otro lado, el AD y el BC son paralelas entre sí y son paralelas a la que produjo F'. Por tanto, desde los puntos 2 y A iremos al F'. Y ese es el proceso que vamos a hacer. De modo que desde 1 y desde A dibujamos estas dos líneas a F y desde 2 y desde A iremos a F'. Y este sería el conjunto de líneas en la que se va a encontrar la perspectiva de esta forma, que es esta en planta. Esto hecho aquí en el dibujo del espacio, el 1 y el A unimos con F y el 2 y el A también con F. Bien, una vez que tenemos eso, no tenemos más que unir ver este cruce de líneas que unidos esos puntos va a constituir la perspectiva cónica, que es esto que hemos dibujado aquí en color rojo, de la figura. Y aquí haremos lo mismo, esto sería a nivel de razonamiento y esto es lo que realmente haremos ya en el caso ya de nuestra figura. Y esta sería la representación. Como se puede ver, hemos marcado un poquitín más gruesa la línea, las líneas que corresponden a la perspectiva del resultado obtenido. A continuación resolvemos un caso en el cual la figura queda separada del plano del cuadro. No ocurre como el caso anterior en que A estaba pegada al plano del cuadro. Bien, lo que haremos será prolongar los lados AD y BC hasta cortar a la línea de tierra en dos puntos, 1 y 2, y lo mismo haremos con los lados AB y CD, que cortarán a la línea de tierra en los puntos 3 y 4. Una vez que tenemos estos puntos, los vamos a colocar aquí sobre la línea de tierra ya de la perspectiva. Para ello vamos a dibujar unas líneas verticales por ellos. Esto lo podemos hacer o bien con los arcos de circunferencia o bien tomando aquí estas medidas y copiándolas aquí. Nosotros lo que hemos hecho ha sido poner estos puntos y estas medidas copiarlas aquí directamente. De modo que tenemos aquí los 4 puntos que hemos localizado, digamos, en la planta y luego los hemos traducido aquí a la línea de tierra. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4 y hemos tomado como referencia este O que corresponde a este O. Bien, una vez hecho eso, vamos a hallar los puntos de fuga de las dos direcciones fundamentales, el punto de fuga de este y de esta. Para ello, por V, haremos paralela tanto a esta dirección como esta, para en su corte con la línea de horizonte, que está aquí en planta, sacar los puntos de fuga. Hacemos paralela a esta dirección, y tendremos aquí este punto que será un punto de fuga, y paralela a la otra dirección prolongada, y tendremos el otro. Ahí tendremos los dos puntos de fuga. Vamos a marcar aquí las letras F y F'. O sea, este sea el F y este es el F'. Saco estas líneas así en color rojo para diferenciar de las anteriores azules para saber la posición. Y ahora tomaremos esta distancia OF para la izquierda y esta distancia OF' para la derecha y los colocaremos aquí. En realidad sería PF y PF', puesto que esto al ser la planta y al confundirse la línea de horizonte y la línea de tierra, pues este punto y este están en la línea de horizonte, ya que las paralelas las hemos hecho por V, que se encuentra en la parte alta de la figura. Con lo cual, insisto, esta distancia PF la pondremos hacia la izquierda en la figura esta y PF' a la derecha en esta. Entonces esas líneas me las llevo aquí y tengo aquí localizados el F y el F'. Una vez que tengo esos puntos ya podemos esas dos líneas eliminarlas y tengo ahí las dos fugas. Bien, una vez hecho eso, veré que por los puntos 3 y 4 tengo estas dos líneas que son paralelas a VF y por los puntos 1 y 2 tendré estas dos líneas que son paralelas a VF'. Pues simplemente ya en la perspectiva uniré 1 y 2 con F' y 3 y 4 con F. Entonces haremos esas rectas y luego simplemente lo que haremos será marcar la figura que realmente cuya cónica queremos hallar y marcar la correspondiente aquí en la perspectiva. Supongamos ahora que este cuadrado, que está dibujado ya aquí en perspectiva, fuera la base de un hexaedro o cubo y que queremos levantar las caras superiores para representar su perspectiva. Observamos una cosa, que todas las caras, las aristas de un cubo miden lo mismo y por tanto aquí tengo en la planta la verdadera magnitud de dicha arista. Lo que hay que hacer es levantar por estos 4 puntos en cónica la altura. Se recordará cuando vimos en vídeos anteriores las alturas reales de las líneas horizontales respecto al plano geometral, que esa línea al llegar aquí a la línea de tierra subíamos verticalmente y esta altura era la que teníamos ya en valor real. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser prolongar esta línea hasta llegar aquí. Y una vez que hemos llegado aquí, subir verticalmente una medida igual a la altura correspondiente a la arista del cubo.
por el extremo superior haremos una paralela, es decir, fugaremos a F', y ya tenemos que en la línea esta superior la posición de este punto y este levantados la altura correspondiente a esa arista. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces levantaremos una altura y vamos a tomar como radio de una circunferencia esta medida, que es la arista del cubo. Esa medida la vamos a llevar aquí, en este caso, y vamos a tener este extremo, y aquí ya hemos levantado la arista del cubo respecto al plano geometral. Desde este extremo uniremos con F', y tendremos ya que este punto y su situación en la parte superior va a ser subir verticalmente por estos dos puntos. De modo que haremos dos líneas verticales por ellos hasta cortar a esta línea inclinada. Y tendremos este punto y este. Ya tenemos dos puntos de la cara superior, que será idéntica a esta, pero en perspectiva la deforma, evidentemente. Como todas las aristas tienen la misma altura, todos los puntos de arriba tienen la misma altura, pues haríamos una paralela a esta línea, pero por este punto, lo cual significa que uniremos F con el punto. Vamos a ampliar la figura para que se vea el proceso. Entonces, una vez que tenemos este punto, ya digo, pues uniremos F con él y tendremos que prolongar las líneas. Y al prolongar tendremos aquí los 4 puntos que corresponden a la cara superior. O sea que lo que hemos hecho es que una vez que teníamos este y este levantado, repito el proceso, vamos a echar hacia atrás lo que hemos hecho. O sea que una vez que tenemos eso, lo que hacemos es simplemente trazar esta línea por este punto. Subimos una vertical. Por aquí habrá que hacer otra. Subimos esa línea vertical. Esta fuga, para hacer una paralela a esta, por este punto, iremos a esta fuga. Y esa línea la vamos a alargar hasta cortar en este punto a esta vertical, que habrá que recortar hasta esa altura. O sea que por este punto levantamos y esta es la fuga, que corta aquí en este punto. Y ahora, una vez que tenemos este, pues por este otro levantaremos una línea vertical y ocurrirá lo mismo. Nosotros prolongaremos esta línea desde este con esta fuga para hacer una paralela a esta por este punto y tendremos aquí ya este lado de aquí a aquí. Una vez que tenemos este, cerramos por la cara de arriba y tendremos esto. Este trozo de línea sobra, que ahora será eliminado. Y luego, claro, aquí veremos que esta arista y la de aquí abajo son discontinuas, lo cual sí, porque no se nos ven. Por eso es por lo que las vamos a eliminar y a convertir en línea de trazos. Y aquí tendríamos la perspectiva de un hexaedro cubo, cuya base era ese cuadrado inicial que habíamos situado aquí en la planta, y, digamos, su altura, si está apoyado en el geometral, su altura coincide con la arista. Y aquí hemos visto ya la representación de la perspectiva cónica de un cubo. Ampliando de nuevo la figura y eliminando las líneas que nos sobran, estos eran las fugas que habíamos obtenido, el punto principal, etc. Supongamos que este cuadrado, que está aquí representado en cónica, obsérvese que ningún elemento mantiene el paralelismo, ya sabemos que son las líneas paralelas fugan a F y a F'. Supongamos que ese cuadrado es base de una pirámide de una cierta altura. Lo primero que hay que hacer es hallar el centro de la base. Y entonces un detalle interesante es que si unimos los 4 vértices, hallamos las diagonales de ese cuadrilátero, este punto es la perspectiva cónica del centro. Obsérvese que en perspectiva se pierden las proporciones cuando nos encontramos en elementos que no son paralelos al plano del cuadro, como ocurre con este elemento. Entonces aquí tendremos la proyección sobre el plano geometral del vértice de la pirámide. Se trataría ahora de levantar la altura desde este punto. Y entonces lo que haríamos sería trazar por ese punto una recta cualquiera para poder levantar esa altura. Podemos aprovechar uno de los puntos de fuga que tenemos nosotros aquí. Podríamos utilizar este punto de fuga, unir este con este, o bien unir este punto con un punto cualquiera de la línea horizonte. Bien, para levantar la altura, pues lo que haremos será prolongar esta línea hasta cortar a la línea de tierra en un punto. Estamos levantando una cierta altura, pues por ejemplo 6 centímetros. Una vez que hemos llegado a la línea de tierra, subiremos verticalmente desde este punto y subiremos la altura que nos diga el enunciado. Y esta es la altura real. Supongamos que la altura real de esa pirámide fuera esta. Una vez que tenemos eso, no tenemos más que unir este punto con el punto de fuga. En realidad lo que hemos hecho es una paralela a esta recta a una cierta altura.
respecto al plano geometral. Y ahora lo único que hay que hacer es una línea vertical hasta que corte a la línea en cuestión. Y entonces esta línea vertical desde el centro, esta línea vamos subiendo hasta referir aquí sobre la perspectiva en cuestión de la línea levantada a la altura de la pirámide. Ese sería el vértice de la pirámide. Y ahora ya solo nos queda unir el vértice con los distintos puntos de la base. Uniríamos este con este con este. Estos son los que corresponden a las aristas vistas. Aquí ya vemos que estas aristas de aquí atrás, tanto esta como esta, son discontinuas y por tanto habrá que cambiar el tipo de línea que digamos correspondiente. Ya las tenemos en ocultas y ahora simplemente pues trazaremos la línea discontinua de la arista posterior que va de este vértice a este. Y esa sería la perspectiva de una pirámide de una determinada altura. Ampliamos para que se vea bien el dibujo, y esta sería la perspectiva. Habíamos partido del cuadrado de la base, que hemos aprovechado el trabajo que hemos hecho en la parte anterior del vídeo, y ahora para levantar una altura, pues simplemente lo que hacemos es trazar una línea cualquiera que pase por el centro. Cuando tengo un cuadrado representado en cónica, sale un cuadrilátero, digamos, un trapezoide, o sea, sí, un trapezoide, que no hay ningún paralelismo entre elementos. Trazamos una recta cualquiera que pase por el centro del cuadrado, que es este, llegamos a la línea de tierra, subimos la altura y por aquí fugamos al mismo punto de fuga que tenía esta recta. Esta recta es una recta horizontal dibujada en el plano geometral. Entonces esta era su fuga. Pues esta sería la línea levantada a la altura h, que sería esta, la altura de la pirámide. Y una vez que tenemos eso, desde el centro levantamos verticalmente y tenemos ahí la perspectiva cónica del punto del vértice de la pirámide. Otro caso que merece nuestra atención es, partiendo de la misma base, que hemos aprovechado todo lo que hemos hecho hasta ahora, sería representar un prisma, pero cuando la altura de ese prisma es superior a la altura de la línea horizonte. Aquí se produce un fenómeno interesante a efectos de su representación. Lo primero que hacemos es posicionar los elementos con los puntos de fuga y alargar todo esto, que esto lo teníamos ya hecho del principio, sobre la línea de tierra. O sea que esto en este caso pues sería seguir un poco el proceso que hemos estado haciendo anteriormente. ¿Qué quiero? Por estos 4 puntos subir una altura que supera el valor un valor determinado de una altura h. Entonces lo que vamos a hacer va a ser llegar a la línea de tierra y por ejemplo, esta línea, y hacer una paralela a ella, luego fugar a f' a una cierta altura. Pues llegamos a la línea de tierra y subimos esa altura h hasta un determinado valor. Y superando esa altura, ya digo, sobre la línea horizontal. Esta sería la altura real de ese prisma. Bien, una vez que tenemos ese punto, pues para hacer una paralela por este punto a esta línea horizontal dibujada en el geometral, pues no hay más que unir este con f'. Y tendremos ahí la línea. Y ahora no hay más que por este punto y por este subir verticales y en su corte con la línea superior tendremos los 2 puntos de la cornisa, de la cara superior de ese prisma. Una vez que tenemos este punto y pues para hacer paralelas a esta y a esta, pues fugaremos a este punto F. No tenemos más que entonces unir con F y tendremos ahí esas 2 líneas. Y ahora por este punto subiremos verticalmente hasta cortar en un punto en esta. Y ahora si por este punto quiero hacer una paralela a esta, pues no hay más que desde este punto fugar a la fuga correspondiente a esa línea. Y de esta manera tengo ya los 4 puntos, estos serían los 4 puntos de la cara superior. Obsérvese que se ve como si estuviera cayendo hacia atrás. Pero eso es efecto de que nuestra altura real es esta de la línea horizonte y esto está por encima. Entonces, de esa manera, tenemos aquí representado el cuerpo. Ahora, si esto lo unimos para tener un poco una idea de cómo sería el proceso, el cuerpo completo ya con su representación, en fin, completa, tendríamos esta representación. Obsérvese que la cara superior se deforma, y es como si cayera hacia nuestra cabeza. Nuestra cabeza está a esta altura, suponiendo que estamos fotografiando esto desde esta altura comparado con esta otra que es la altura real de ese edificio, de ese prisma. Método de realización de perspectiva cónica mediante los puntos métricos.
Nosotros partimos de un segmento CA entre paréntesis situado en el plano geometral y queremos hallar su perspectiva cónica. Vamos a partir del conocimiento de esta distancia. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser hacer un arco de centro en C y abertura CA entre paréntesis hasta cortar ese arco a la línea de tierra en un punto A1. Al haber hecho este arco de centro en C y radio CA entre paréntesis, quiere decir que CA entre paréntesis es igual a CA1. Con lo cual, como la línea de tierra la tenemos en verdadera magnitud, esta distancia, si tenemos de ella su información, pues la podemos poner aquí en la línea de tierra. A continuación vamos a hallar la fuga de punto límite de la dirección AC, que sería por V hacer esta paralela y en su corte con la línea horizonte tendríamos la fuga. Bien, una vez hecho eso vamos a hacer un arco de centro en F y radio FV. Entonces lo hacemos ese arco en la línea del horizonte y ese arco prolongado nos corta a la línea del horizonte en el punto M. Quiero decir que ese arco lo hacemos en el plano del horizonte, no en la línea horizonte. El arco corta la línea horizonte en M. Bien, una vez que tenemos hecho eso, vamos a ampliar aquí un poquito para tenerlo un poco más claro, ya vamos a tener ahora que la distancia PV, que es la distancia del punto de vista del plano del cuadro, la podemos poner, como ya se sabe, hacia arriba y tener aquí el que llamamos V entre paréntesis, que es de modo que esta distancia es igual a esta. Es como si este V lo hubiéramos subido aquí sobre el plano del cuadro. Observamos aquí un detalle. Vamos a ver. Este lado es paralelo a este y la línea de tierra es paralela a la línea horizonte. Por tanto, este ángulo formado por estos elementos es idéntico a este. Pero ¿qué ocurre? Que aquí hay dos triángulos, el PFV y el FPV entre paréntesis, que son iguales. ¿Por qué? Porque esta distancia PV es igual a esta. Y luego, este cateto es común, PF es común. Luego, como son dos triángulos rectángulos, y la hipotenusa y los catetos son comunes, pues los triángulos son iguales. ¿Eso qué significa? Pues que este ángulo, el ángulo formado por FV con PF, es igual al que forma V entre paréntesis F con PF. Luego, cuando tengamos un punto de fuga o límite de una dirección y tengamos aquí el V entre paréntesis, al unir V entre paréntesis con este F, nos da una recta que forma con la línea de horizonte el ángulo que forma la recta con el plano del cuadro, que sería este. O sea, la igualdad de la semejanza de este triángulo y de este que hemos hecho aquí, nos hace llegar a esa conclusión. Bien, dicho eso, vamos a traducir estos elementos aquí con unos datos en planta. Vamos a hacer la planta del conjunto, esto es un esquema para analizar, pero nosotros normalmente trabajaremos con la planta de un conjunto digamos, del dibujo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esto es la línea de horizonte coincidente con la línea de tierra. Supongamos que este segmento es este. Luego lo alargaremos un poco más porque para ahora de momento, para entender lo que estamos, nos vale, pero luego habrá que alargarlo para que el proceso sea más claro. A continuación, por el punto P, vamos a posicionar el punto C respecto a la vertical que pasa por P. Si es que eso, en este caso, ya digo que no lo vamos a traducir con precisión, pero nosotros tomaríamos esta medida y con centro en C y el mismo radio trazaríamos esta circunferencia, con lo cual aquí tendríamos este que sería el O coincidente con el P. Bien, esto ya digo que los datos del problema nos harán posicionar este punto con respecto a este. Nosotros lo hemos traducido, pero insisto que estas medidas no corresponden a estas. Es un esquema simplemente pues para interpretar. Una vez que tenemos eso en planta, tendremos aquí el V y tendríamos ahora que por V, si hacemos una paralela a esta dirección, tendríamos aquí la fuga F. Esta sería la fuga F. Vamos a alargar, como decíamos, un poco el lado AC para tenerlo aquí correctamente. Este sería el A entre paréntesis y C, y este sería este segmento que corresponde a ese. Si con centro en C y abertura CA entre paréntesis trazamos el arco, nosotros tendremos que prolongar aquí la línea de tierra y nos cortará en este punto, que es el que hemos llamado A1 en la figura del espacio. Y ahora, si hacemos centro en F y con abertura FV, que es esto que hicimos aquí, pues tendremos el equivalente al punto M de esa figura. Pero ahora ya bien hecho y con precisión, puesto que estamos en planta, y todas estas, tanto lo que está hecho aquí como lo que está hecho aquí, como son planos horizontales, en planta se proyecta todo en verdadera magnitud. Podemos observar un detalle, que al unir A1 con A y al unir F con M, se forman dos rectas que son paralelas. Bien, esto tiene un interés muy importante para lo que vamos a analizar. Observamos que son paralelas y la interpretación es muy sencilla. Aquí se forma un triángulo A entre paréntesis C A1.
y otro triángulo que es FVM. ¿Qué ocurre? Que este lado es paralelo a este. Este lado es común. Con lo cual, este ángulo es igual a este. Lo cual significa que, como son triángulos isósceles, puesto que en este caso hemos hecho el centro en C y hemos trazado este arco, y en este caso hemos hecho el centro en F y hemos hecho este arco, como son isósceles y tienen dos parejas de lados paralelos, quiere decir que la tercera pareja también lo será. Lo cual significa que el segmento A1 A entre paréntesis es paralelo al segmento VM. Y esto va a ser la clave del proceso de resolución del caso que estamos planteando. Bien, una vez hecho eso, vamos a colocar las letras en sitios idóneos y vamos a preparar aquí las medidas. Es decir, que ahora estas medidas que tenemos aquí, las vamos a posicionar ya sobre la línea horizonte y la línea de tierra. O sea que estas que hemos puesto en color azul, pues es el posicionado relativo de los puntos que hemos obtenido. Pondremos aquí una línea de horizonte, una línea de tierra y traduciremos el posicionado de estas líneas aquí. O sea que, tomando esta referencia, que es esta, pues esta medida la hemos puesto aquí, esta medida la hemos puesto aquí, etcétera, etcétera. Bien, obtendremos arriba, en la parte superior, una serie de puntos que vamos a marcar y vamos a poner ya cada uno en su lugar. Evidentemente, F y M, que son estos dos, se encuentran en la línea del horizonte y A1 y C se encontrarán en la línea de tierra. Bajamos vertical y aquí tendremos ya esas medidas. Eliminamos lo que nos sobra y tenemos ya aquí pues preparados los datos. El A1, el C y el O que estarían en esta vertical y el F, el P y el M. Una vez hecho eso, vamos a ver que la perspectiva cónica del punto A entre paréntesis está en la intersección de la recta AC, aquí se puede ver, AC, con la recta A1, A entre paréntesis. Vemos que la recta AC, su perspectiva cónica será la que va de C a la fuga correspondiente. Bueno, este es el V entre paréntesis. El C a la fuga correspondiente. Y la A entre paréntesis, observamos que al ser esto paralelo a esto, este M, que hemos llamado punto métrico, es la fuga de esta dirección, obtenida al haber hecho este arco. Al ser este lado paralelo a este, como para hallar la fuga de cualquier dirección, lo que hacemos es por V hacer una paralela, pues M es la fuga de la dirección A1, A entre paréntesis. Pues desde A1 lo uno con M, y tengo aquí en su intersección la perspectiva del punto A. Y ya tengo aquí la cónica de este segmento AC. Bien, esto tiene un interés muy grande porque nos va a permitir construir figuras conociendo las medidas. Porque obsérvese que si esta medida es conocida, es la que hemos puesto aquí en la línea de tierra. Luego entonces nosotros sabemos la fuga de la dirección en la que queremos llevar una medida. Localizaremos el punto C de la línea de tierra, a partir del cual queremos llevar esa medida. Y en esa recta CF estará la perspectiva cónica del segmento a representar. Como conocemos la medida, ya digo que esta medida es esta, puesto que la hemos hecho mediante un arco, pues desde C llevaré la medida conocida, la medida real del segmento. Y obtengo este punto A1. Pues este punto A1 unido con M me da una recta que corta a la anterior, la CF, en el punto A, y esto es la cónica de un segmento de una cierta longitud situado en una recta que fuga a un determinado punto. Digamos que la semejanza de estos triángulos nos ha permitido ver que el punto métrico M es el punto de fuga de la dirección que une el A1 con el A entre paréntesis. Obsérvese que la letra no se aprecia bien, vamos a moverla ligeramente para que se vea que esto es A1. Este sería el A1. Incluso podemos ampliar un poquitín el tamaño para que se vea. Este sería el A1. Se nos mete el sub 1 en la línea. Vamos a moverlo ligeramente para que quede claro que este, bueno, se ve. Era este, que es este, ¿de acuerdo? Que es este A1. Y esa sería la forma de hacerlo. Ahora, supongamos que tenemos un punto B sobre esta recta. Vamos a ponerlo aquí en la posición correspondiente. De modo que B entre paréntesis, A entre paréntesis tiene una determinada longitud, que es esto que hemos dibujado en verde. Pues hacemos lo mismo con centro en C y radio CB entre paréntesis, trazamos el arco, igual que hicimos con el A. Esto sería para entender el razonamiento. Sacamos aquí el punto B1 y vemos que B1 es paralelo a esta dirección y paralelo a esta. Por lo tanto, la línea BB1 tiene su fuga en el punto M. Por tanto, no hay más que tomar esta medida
que es la distancia entre los puntos A1 y B1, que es igual a la distancia entre A y B, y esa medida la tomamos como radio de una circunferencia y con centro en A1 la trazamos. Nos da aquí este punto y este sería el punto B1. Ya una vez que tenemos el B1 uniríamos con M y esa recta nos corta en el punto B. De modo que el segmento AB, que ahora ya lo podemos dibujar en verde también, representa la perspectiva cónica de un segmento de longitud A1, B1, que es igual a esta que teníamos aquí. Luego de esta manera podemos llevar segmentos no solo que partan del punto C, del plano del cuadro, sino segmentos situados en cualquier posición. Claro, aquí la clave es que este método nos sirve para representar segmentos de medida conocida, sobre todo cuando la prolongación se nos corte fuera de los límites del dibujo con la línea de tierra. En este caso nos hemos aprovechado para interpretar y para razonar el procedimiento. Pero luego veremos que simplemente con posicionar uno de los puntos va a ser suficiente. Si lo posicionamos por el método que explicamos al final del vídeo anterior, conociendo su posición relativa de respecto al plano del cuadro y el plano principal, etcétera, pues supongamos que partimos de B, de B, bien que por datos, con esos datos posicionamos aquí B en cónica. Y como conocemos, si conocemos el ángulo que forma la línea AB con el plano del cuadro, es decir, simplemente, pues por V haríamos esta paralela, esta línea, mejor dicho, esta línea que forme aquí el ángulo en el que se quiere, el ángulo que forma el segmento en el que se quiere situar a B con el plano del cuadro, o sea que nosotros conocemos la posición de un punto B, el ángulo del segmento AB con el plano del cuadro. Entonces por V hacemos una línea que forme ese ángulo. De esa manera sacamos la fuga F. Desde B unimos con F. Y ahora, ¿qué quiero? A partir de B llevar una medida, pues supongamos de 3 centímetros. Pues me hallo el métrico asociado, es decir, hago centro en F y con abertura FV, vamos a hacerlo en otro color para que no haya duda, con centro en F y con abertura FV hacemos el arco para sacar M. Bueno, a ver, repetimos, con centro es que se nos ha ido, con centro en F y abertura FV hacemos el arco. Y ese arco nos determina M. Vamos a eliminar la letra. Estamos aprovechando la figura, pero en realidad es analizar sobre la figura que habíamos hecho. O sea, que yo digo que conozco, evidentemente esto es dato. Conozco la posición de B. Bien porque me hayan dado sus datos, aplicando lo que se vio en vídeo anterior, o bien porque lo tenga ya dibujado. Y quiero llevar un segmento que forme, por ejemplo, 30 grados con el plano del cuadro, que parta de B, y un segmento de 3 centímetros. Pues lo primero es que con este V entre paréntesis, esto es dato como se recordará, hago una línea que forme los 30 grados con la línea del horizonte. Saco F. Uno B con F y en esa recta sé que se encontrará la perspectiva cónica del otro extremo del segmento, de 3 centímetros. Me hallo el métrico asociado a esa dirección de fuga F. Para ello hago con centro en F y abertura FV, hago el arco y tengo M. Y a continuación, el punto B lo proyecto desde M y saco aquí B1. Y ahora, desde B1 llevo los 3 centímetros y saco A1. Y uniendo el A1 con M, tengo una recta que corta a la BF en el punto A. Y ese sería el segmento de 3 centímetros que pasa por el punto B en una recta que forma 30 grados con el plano del cuadro. O sea que repito, si conozco un punto B, el ángulo que forma la recta o el segmento de 3 centímetros en el que quiero llevar a partir de B, pues yo por V entre paréntesis hago una recta que forme los 30 grados, el ángulo que me den. Saco F, uno B con F, y sé que en esa recta se encuentra el otro extremo del segmento. Me hallo el métrico asociado, hago a F, concentro en F y radio FV, hago un arco y tengo M. Proyecto B desde M, sobre la línea de tierra, y saco B1. Llevo los 3 centímetros aquí, y uniendo este A1 con el M, tengo una recta que corta a esta en el punto A. Y ese es el segmento de 3 centímetros, como decía. Como aplicación de lo que acabamos de justificar, vamos a resolver un caso en el cual se nos aporta la perspectiva cónica de un punto A, situado en el plano geometral, y unos elementos de cónica, el punto principal, el punto de vista abatido, línea de horizonte y línea de tierra. Lo que queremos es dibujar un rectángulo de lados 5 y 4, de modo que el vértice A es el más cercano al plano del cuadro, y el vértice de 5 forma 30 grados con el plano del cuadro. Bien, pues lo que haremos lo primero es, como conocemos el ángulo que forma el lado AB, vamos a decir que forma 30 grados con el plano del cuadro, lo que haremos será por V entre paréntesis hacer una línea que forme 30 grados con la línea del horizonte, según hemos justificado hace un momento. De esta manera sacamos el punto de fuga F.
una perpendicular a esa dirección nos determinará f', puesto que como es un rectángulo, los lados de un rectángulo forman 90 grados. Si un lado forma 30 grados con el plano del cuadro, aquí sería el ángulo que forman los otros dos lados, el otro lado, y este sería el otro lado con el plano del cuadro, el ángulo. Bien, una vez hecho eso, vamos a hallar el métrico asociado al punto F. Ya sabemos que cada dirección, marcada por un punto de fuga, tiene asociado un punto métrico. ¿Cómo se obtiene? Pues ya hemos visto, haciendo centro en F y con abertura F, V entre paréntesis, trazaremos un arco hasta cortar a la línea horizonte. Seguimos como criterio, si la dirección es de punto de fuga F, el métrico asociado le llamamos M. Y si la dirección es de punto de fuga F', al métrico asociado le llamamos, si es F', le llamamos M'. Esto es útil el tenerlo claro porque como luego hay que decidir a qué dirección se fuga, pues saber que cada métrico tiene su letra asociada a la de una fuga concreta. Una vez hecho eso, uniremos A con F y A con F', que son los dos lados del rectángulo concurrentes en A. Vamos a llevar sobre la recta que AF, que fuga F, una medida de 5 centímetros, pues entonces lo que haremos será proyectar, como el A no está en el plano del cuadro, está separado, vamos a proyectar el A desde M. Para ello uniremos M, vamos a prolongar un poco los elementos, y uniremos M con A mediante una recta y prolongamos hasta cortar a la línea de tierra en un punto que vamos a llamar A'1. A partir de ese punto vamos a llevar la medida que queremos, digamos, que son los 5 centímetros. Haremos 5 arcos de circunferencia y obtendremos aquí 5 centímetros sobre la línea de tierra. Y ahora desde este extremo uniremos con M y en su corte con la línea AF tendremos la perspectiva cónica del punto B. Ya tenemos ya un segmento de 5 centímetros a partir de A en una recta que forma 30 grados con el plano del cuadro, fugando a F. Ahora queremos en la otra, en la perpendicular, en AF', llevar los 4 centímetros. Para ello, como fuga F', trabajamos con su métrico asociado M'. Y proyectaremos ahora el A desde M'. Esto es muy importante, proyectar ahora desde el otro métrico asociado. Sacaremos aquí un punto y llevaremos desde ese A2, llevaremos los 4 centímetros que queremos llevar sobre esa nueva línea. Y ahora este punto lo uniremos con el métrico M'. Y tendremos aquí el punto de corte con la recta AF', que sería este, que representa el extremo del segmento de 4 centímetros en la recta que fuga AF'. A ese punto le vamos a llamar D. Y ahora importante, nosotros hemos utilizado los puntos métricos. En realidad son, vamos a decir así de una manera un poco burda, que son puntos de usar y tirar. Una vez que los hemos usado para llevar distancias sobre determinadas direcciones, no debemos olvidar que las fugas F y F' son las que mandan, porque son en las que son los puntos de límite, son las perspectivas cónicas de los puntos de infinito de las direcciones de la AB y de la AD. Por tanto, por este D tendré que hacer una paralela a B, es decir, por D tendré que ir a F y por B tendré que ir a F'. Eso es importante, que muchas veces os equivocáis y en vez de unir con los puntos de fuga, unís con los métricos. Una vez que hemos llevado las distancias, ya por los puntos obtenidos haremos paralelas yendo a F y a F'. Y de esta manera hemos obtenido la perspectiva cónica de un rectángulo de lados 5 y 4, el de 5, el de mayor tamaño, formando 30 grados con el plano del cuadro. Lógicamente, como es un rectángulo, al ser este ángulo de 90 grados, pues aquí habrá que poner ese 90 grados. Obsérvese un detalle, que si tengo esta dirección que fuga F y tengo esta dirección que fuga F', el ángulo real de esas dos direcciones sería simplemente unir tanto F con F' como F' con V entre paréntesis. Y el ángulo formado por esas dos, por FV y F'V, ese ángulo coincide con el que forman los dos elementos cuya cónica hemos representado. Y luego el ángulo que forma FV o F'V con la línea horizonte es el ángulo que forma el lado que fuga F o el que fuga F' con el plano del cuadro. Esas dos propiedades son muy interesantes a la hora de tener en cuenta para sacar información de una figura hecha en perspectiva.